Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al canal. Mi nombre es Pablo Caruso, soy de Argentina, tengo 38 años, soy psicólogo católico, esposo y padre de 3 niños. Y bueno, me invitaron al canal para humildemente intentar transmitir el testimonio, lo que hago en la actualidad y cómo en cierto sentido Dios fue conduciendo a lo largo del tiempo de manera siempre presente, pero por ahí para mí ausente en cuanto a lo que yo hacía en ciertos momentos, o con falsas imágenes, como les contaré. Así que bueno, estamos aquí en el 2025 con un ministerio particular, o con una misión más que ministerio, dentro de mi profesión, que pasaré a contarles. A ver, el testimonio es extenso en cierto sentido cronológicamente hablando, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible para que no sea aburrido del otro lado. Yo soy bautizado, he tomado la comunión en la edad normal que los niños lo toman en Argentina, y a partir de ahí, viniendo de una familia de católicos por default, podríamos decir, que van a misa los domingos con suerte y hasta ahí, ¿no? Em, Empecé a buscar otras versiones de Dios, por así decirlo, ¿no? Eh, ya en aquel tiempo culturalmente había cierta propaganda en contra, podemos decir, o históricamente, ¿no? En cuanto al cristianismo, al catolicismo. Entonces, como no venía de una raíz sólida en fe, sino que lo había hecho porque me mandaban a hacerlo y básicamente los sábados que teníamos catequesis, recuerdo, era más para ir a jugar al fútbol que otra cosa, siendo alguien a quien no me destaco porque me gusta mucho el fútbol. Entonces, a ver, transitado la adolescencia y en el comienzo de los primeros años de la adultez temprana, yo siempre tuve mucho deseo de conocimiento o gusto por la lectura, por el conocer, por el saber, y por distintas situaciones, sobre todo una puntual, que es la enfermedad de mi padre, que en su momento había tenido una operación muy grande en la cabeza, un tumor. Eh, a raíz de eso, sumado a que yo trabajaba de algo que no me gustaba, yo en su momento era programador, trabajaba en informática, no había encontrado cuál era el camino, siendo que por ahí me salía bastante fácil o me gusta mucho la tecnología. ¿Qué pasó? Una vez que pasa esa operación y todo lo que había que hacer para eso, juntar dinero, entre otras cosas, yo empiezo con ataques de pánico, ¿no? Siendo ataque de pánico o un cuadro que ingresa dentro de los trastornos de ansiedad, bueno, fue difícil porque era terminar en las guardias médicas noche por medio, con un montón de sintomatología física. El ataque de pánico está caracterizado por miedo a morir, miedo a volverse loco y síntomas fisiológicos. Y bueno, ahí yo conozco a un psicólogo, yo también soy profesor de tenis y jugué toda mi vida al tenis, que tenía entre comillas, en clave New Age, ¿no? Un aura particular, es decir, un psicólogo que hablaba de cuestiones orientales, que tenía muchísimos libros, por ejemplo, en cuanto a la imagen de su consultorio presencial. Tenía, me acuerdo, elementos muy llamativos para mí, como un Buda muy grande, y hablaba en un lenguaje que cautivaba, ¿no? Yo había ido por estos ataques de pánico que no encontraba solución y había estado mucho tiempo con lo mismo y no seguían apareciendo, ¿no? No se daban la tecla en las terapias. Entonces empiezo con él y una cosa fue llevando a la otra, haciendo el cuento corto, él vivía en una comunidad chamánica en el interior de la Argentina y coordinaba ciertos grupos aquí en Buenos Aires. Me invita, yo me sumo a esos grupos, son grupos de autoconocimiento, ¿no? Con un linaje budista o con una línea budista, con actividades chamánicas o ritos chamánicos, bueno, entre otras cosas. Y bueno, empiezo a pertenecer a ese grupo, en general todos manejaban cierta energía, eh, tenemos encuentros o vamos varias veces a las comunidades base, madres que tenían en el interior del país.
conviviendo con maestros chamanes, entre otros. Y bueno, yo empiezo a formarme mucho en lo que es budismo, esoterismo, chamanismo, todo lo que tiene que ver con lo esotérico. Y comienza allí mi peregrinación, podríamos decir, en ese mundo. Dios para mí no existía en esa época, el Dios único, personal y verdadero, como sabemos los católicos. No, yo no iba a misa, no profesaba la religión, mucho menos, pero siempre que pasaba por un templo, por una iglesia, me persignaba, ¿no? Me había quedado como ese no sé si hábito o que Dios estaba interfiriendo allí. Bueno, yo después de estar muchos años en ese grupo y habiendo estudiado mucho y haciendo muchas actividades prácticas, viajes a estas comunidades, entre otras cosas, en un momento, bueno, a mí nunca del todo me cerraba, ¿no? Porque primero que no me había sanado los ataques de pánico, yo seguía con mucha ansiedad, y había algo que no me terminaba, ¿no? No me terminaba de cerrar. Allí conozco otras personas en el medio, todas las personas que iba conociendo en general tenían la misma línea, esta línea esotérica, esta línea del universo, esta línea New Age para conceptualizarlo. Y una de las personas que conozco, que era un médico, eh, bueno, me empieza también a querer formar como para que trabaje con él o con idea de. Nunca eso sucedió. Pero era otra persona más que venía por allí. Cada persona que aparecía era como, wow, el universo está conspirando a mi favor, ¿no? Y aparecen personajes que el universo, ¿no? Estoy hablando en clave New Age, quiere que esté allí. Sigue el traspaso, el transcurrir de mi vida y más o menos estamos hablando de los 20 de años. Eh, Conozco a otro terapeuta, por lo cual me empiezo a formar en lo que es bioenergetismo, bioenergética, eh, Reiki, hago mis iniciaciones de Reiki. Y bueno, parecía que todo iba viento en popa, porque yo en ese tiempo me recibo de psicólogo. eh, Empiezo a trabajar con muy poquito tiempo de recibido. Es más, miento, antes de haberme recibido, yo ya había empezado a trabajar como reikista, avisándole al paciente que yo era un psicólogo en formación y que estaba trabajando como reikista, por lo cual no necesitas licencia ni matrícula ni nada, sino que te abrís un consultorio y lo haces. Me habían ayudado bastante esta terapeuta que les cuento, me había dado un espacio a muy bajo costo y bueno, y esta persona para mí también era un gran referente porque manejaba todas o muchísimas de las herramientas que están dentro del paraguas New Age. Entonces, me inicio en el nivel uno. Perdón si voy y vengo, es un testimonio que no lo tengo escrito, sino que lo voy espontáneamente manifestando. No me gusta que esté escrito porque si no es como muy paso uno, paso 2, paso 3. Entonces, bueno, la primera iniciación son sintonías que se van haciendo, se empiezan a ver cosas, se empieza a trabajar con el propio cuerpo en la imposición de manos, que en eso consiste el Reiki. Y hubo un signo muy importante, interpretado muy mal por mí y por la gente que estaba a mi alrededor, no sé si manipulatoriamente o porque realmente creían que era así, que en una de las iniciaciones, si mal no recuerdo, en la segunda, cuando la maestra Reiki está imponiéndome las manos aquí, en lo que ellos le llaman el séptimo chakra, em, yo tenía un colgante, ¿no? Una cadena con una piedra negra que se llama turmalina. Me habían regalado. Y esa piedra supuestamente es para absorber las malas energías, ¿no? Y cuando esa piedra se colma de mala energía, se tiende a romper. Es para que no le vaya al cuerpo, ¿no? Pensándolo, insisto, en clave New Age o en clave esotérica, donde tenemos el campo áurico y bueno, muchas cosas. Entonces, cuando me están imponiendo las manos, se me aparece tengo una visión, ¿no? De la Virgen de Luján, patrona argentina, que tiene muchos rayos, ¿no? Como mucho está la Virgen y como muchos rayos. Se me aparece la imagen de la Virgen y todos esos rayos empiezan como a ver, ¿cómo decirlo? Como manifestarse, como saliendo, y una vez que terminan de salir todos los rayos, escucho un ruido en el piso.
Yo sigo, no es que corté lo que estaban haciendo, cuando terminan miro para abajo y era la piedra que se había cortado a la mitad y había caído. Yo tenía la cadenita y la primera parte de la piedra, no es que se había salido o en un mal movimiento, cosa rara también, ¿no? Pero se había despegado, no, se había partido a la mitad. Yo lo comparto esto en el grupo y me dicen, ay, qué bueno, sí, la Virgen te está protegiendo, quiere que estés acá, es un signo, una señal de un buen augurio de lo que estás haciendo. Mentira, mentira, obviamente. Era que la Virgen estaba protegiéndome de todo eso y me estaba diciendo, flaco, andate de acá porque esto no es de Dios, esto es del otro lado. Sabemos por definición que el Reiki es satánico, ¿no? En las invocaciones que tiene, que están muy bien disfrazadas. Y la New Age, uno de los elementos que tiene es el sincretismo, ¿no? Es juntar distintas cosas y meterlas como en una licuadora y que salga un resultado. Meten taoísmo, hinduismo, cristianismo, eso todo junto. Entonces, no era raro de que pase esto, ¿no? De que me digan, sí, la Virgen quiere que estés acá. Bueno, alegremente yo sigo pensando que el universo estaba a mi favor. Como les decía, yo tenía muy poco tiempo de recibido eh, y ya tenía muchos pacientes. No es fácil conseguir pacientes cuando uno trabaja de manera particular, de manera individual, en cuanto a la salud mental o las terapias estas alternativas. Y yo tenía muchos pacientes. Cuando me recibo de psicólogo empezó a hacer las dos cosas y tenía más pacientes todavía. Y era como cualquiera que le decía, o amigos recibidos o colegas, qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que con tan poco tiempo tengas tanta gente? Sí, yo digo, bueno, yo estaba convencido de que, bueno, el camino era este y de que lo había encontrado de muy chico o de joven y que estaba muy bendecido, ¿no? Aunque no se usan esas palabras, era como que vibraba energéticamente muy bien. A ver, la vida sigue, yo sigo trabajando, me abro mi propio consultorio en el lugar donde vivía, o sea, salgo del lugar de esta persona, de esta terapeuta que me brindaba el lugar. Entonces me compro la camilla, todo el lugar estaba connotado con los objetos. La nueva era viene aparejado con mucho marketing, entonces tenía un Buda enorme emulando a mi primer psicólogo, todos los libros, lámparas de sal, amuletos, piedras, de todo había, símbolos de todavía. Entonces yo atendía allí, tanto sesiones de psicoterapia los que querían, como combinados, muchos venían a una sesión de psicoterapia y también de Reiki, o algunos solo venían a Reiki y no la parte psicológica. Eh, entonces yo también hacía la carta astral, o estaba a poco tiempo de recibirme de astrólogo, lo cual no llegué a completarlo porque ahí es donde empieza el rescate. Entonces yo concurría a las sesiones de astrología, hacía la carta astral y después la supervisábamos en un ámbito particular. Trabajaba con eso porque mi idea era, bueno, ver al paciente en clave ciencia y en clave terapias alternativas, con la carta astral, con el Reiki, con la numerología, con tarot yo no hacía, pero sí he consultado, o sea, hacía un montón de cosas. Y obviamente con un linaje o una filosofía budista por detrás, con los elementos de karma y reencarnación que van de la mano. Y me iba muy bien, la verdad que me iba muy bien, sobre todo económicamente hablando, ¿no? Porque todo eso es pago, obviamente. Sigo, iba todo muy bien. Eh, Ahí aparece una amiga de la facultad, en el mismo tiempo que se va haciendo en las últimas materias, y encima en materias que no eran propias de la carrera, sino en materias, lo que se llaman materias optativas, ¿no? En ese momento, que se guardan una o dos materias para que vos optes por otras áreas para poder tener más cultura, por así decir. En una de las materias eh, conozco a una persona que, bueno, había atravesado por muchas cuestiones a nivel espiritual y tenía una persona de cabecera que era quien la trabajaba a ella, ¿no? Una vidente, ¿no? Entenderán, ¿no? Una vidente que, bueno, vos ibas y realmente tenía muchos dones, ¿no? Bien, para qué los utilizaba hasta el día de hoy, no sé, pero bueno, yo lo acompaño un día y ni bien me ve esta persona, me dice, vení, vení, subí. El consultorio quedaba en un primer piso. Por lo que me han contado, esa persona
generalmente no recibía mucho a gente que iba de acompañante, te hacía quedar afuera, no eras muy bien recibido aparentemente. A mí me hace subir de una, como quien diría, y me siento y me empieza a relatar un montón de cosas que me estaban ocurriendo a mí, o describiendo mi vida. Yo no la conocía, nunca le había contado nada, mi amiga de ese entonces tampoco, y era muy precisa. Bueno, ahí está la magia, ¿no? De la evidencia, de los que tienen esos dones. Entonces yo empiezo a generar un vínculo bastante estrecho, yendo una vez por mes mínimamente para alinearme, ¿no? Los chakras y si tenías una dolencia. O sea, esta persona reemplazaría en su momento todo, ¿no? Eh, Concurría habitualmente, entonces, claro, ya tenía los grupos de terapia corporal, el Reiki, la astrología, eran todos grupos, ¿no? Entonces todo mi entorno estaba conformado por personas que trabajaban y manejaban estas energías, sabían lo que era, tenían manipulación de esto, ¿no? Imponían manos, etcétera. Me he llegado a ir de vacaciones con todas estas personas, o con varios de ellos, siempre haciendo rituales de luna llena, trabajando con la tierra, en todo ese sendero, haciendo obviamente oraciones budistas, en todo ese sendero. Eh, Llegando más o menos mis 20 y pico de años avanzados, yo ya recibido, trabajando con todas estas cosas, con todos estos grupos de pertenencia, era como que, bueno, excelente, ¿no? ¿Qué más podés pedir? Yo en ese momento estaba soltero, había cortado una relación de muchos años, la persona anterior no tenía ningún tipo de vinculación con el mundo espiritual, a la cual yo había intentado en algún momento llevar. eh, entonces yo estaba soltero y bueno, conozco una mujer que es actualmente mi esposa, eh, muy devota, muy católica, con mucho tiempo de grupos de oración, catequista, etcétera. Bueno, cuento corto, empiezo el primer día, nos ponemos de novio, después de un tiempo, voy a misa. Voy a misa, una parroquia que yo claramente no conocía, y ahí aparece como la primera manifestación mía de cierta sensibilidad, ¿no? Yo obviamente cuando estaba en un tiempo anterior, yo no entraba a las iglesias, tenía cierta aversión a las mismas, a los curas, a los sacerdotes. eh, entonces, bueno, me pongo medio un poco sensible, aparece una angustia, ¿no? Sobre todo en el momento del santo, de la prédica del sacerdote, ver a toda la gente que estaba congregada allí, una iglesia bastante multitudinaria aquí en Buenos Aires. Eh, pero yo hasta ahí, yo seguía en la mía, seguía en cierto sentido contradiciendo, ¿no? La religión católica. ¿Por qué? Porque yo escuchaba en los grupos en los que estaba que bastardeaban y blasfemaban sobre la iglesia, sobre la misa, sobre todo, ¿no? Sobre los evangelios, sobre el Antiguo Testamento, denominándolo, por ejemplo, que era un policial negro, o riéndose de la Eucaristía. Y eso a mí siempre me llamaba un poco la atención. Pero bueno, continuaba, ¿no? En todo eso. Empezamos a estar de novios y ella rezaba en soledad y en un momento me quiere hacer rezar a mí, yo como, bueno, no. Y ahí, en un día que le digo, bueno, dale, sí, empiezo con unas manifestaciones, se me acelera mucho la respiración, eh, y, y algunos elementos que no eran de la ansiedad, ¿no? Venía por otro lugar. Esto culmina en cierto sentido cuando culmina este proceso hasta lo que viene más fuerte ahora, que es un retiro de Pascua. Me invita a un retiro de Pascua, un retiro de impacto, después me entero, 3 días, ¿no? Volviendo a tu casa, no te quedas a dormir allí. Em, y bueno, fue un retiro donde los 3 días fue un atravesamiento total, total, como si fuera un cuchillo, una navaja, un bisturí que se me atraviesa eh, muy fuertemente desde el minuto uno hasta el último minuto del día sábado, ¿no? Era jueves, viernes y sábado el retiro. Entonces ahí, bueno, descubro que había encontrado un nuevo lugar donde quería estar, ¿no? Con la oración, con Dios, bla, bla, bla.
empiezo a entender que, bueno, ciertas señales del pasado no eran tanto del lado de la nueva era, sino aparentemente de este nuevo. Entonces estaba tironeado por dos lugares. Por un lado, por lo nuevo que aparecía el Dios verdadero y por otro lado, por todo lo que hacía antes. Hubo un tiempo donde hice las dos cosas. Iba al grupo de oración los sábados y además seguía trabajando como reikiista, como psicólogo. Yo me denominaba psicólogo holístico, ¿no? Que manejaba muchas herramientas, etcétera. Entonces, llega un momento que la cosa no dio para más. No dio para más y empezaron manifestaciones. Manifestaciones a nivel corporal en mí. Y en simultáneo, yo vivía en un barrio, mi novia vivía en otro, alejado, te diría, por unas, no sé, 30, 40 cuadras, 4 kilómetros más o menos, 3 kilómetros aprox. Em, y bueno, 3 de la mañana típico más o menos, yo me despertaba noches sucesivas con una sensación de ahogamiento, ¿no? De ahorque. Salía corriendo al living, a la cocina, volvía y tenía sueños bastante perturbadores. Eh, lo supervisaba con lo que era esta terapeuta holística que les comentaba, quien me había brindado el consultorio y todo, y bueno, el inconsciente o por ahí algo espiritual que estaba molestando allí, entonces me hacía alguna oración New Age o alguna técnica. Y esto se acrecentaba. Entonces mi novia en el mismo horario, sucesivas veces, tenía alguna aparición o visión o situación extraña en su casa, ¿no? En simultáneo. Recordemos, el espíritu es atemporal, ¿no? Se puede manifestar en distintos lados en tiempo y espacio, por lo tanto, eso puede pasar. Bueno, esto sigue ocurriendo, por lo cual yo había tenido tanto miedo en un momento por un sueño patente, ¿no? De sangre, de un número particular, el 666. Entonces me fui a dormir a la casa de mis padres. Yo trabajaba, donde yo vivía y trabajaba en un departamento y yo hacía las dos cosas ahí. Entonces manejaba energía, pacientes de Reiki, etcétera, en el mismo lugar donde dormía. Por lo tanto, circulaba un montón de cosas. Me fui como un mes a la casa de mis padres a vivir. Nosotros intentamos tener una relación en castidad, de noviazgo, impulsado más por ella, obviamente, porque yo venía del palo Nueva Era, donde es un libertinaje total. Eh, entonces, bueno, esto se siguió acrecentando, era ya bastante feo lo que sucedía y empecé a perder pacientes. Empecé a perder pacientes en una semana, me acuerdo literalmente 6 pacientes que dejaron de venir. ¿Por qué razones? Ridículas. No había razón alguna, es que, bueno, no me gusta cómo trabajas, acá me dijiste lo que no me gustó, entonces prefiero cambiar de psicólogo. No, no, eran cosas raras. Y bueno, se fue cayendo uno, otro, me quedé casi sin trabajo. ¿No? Me quedo casi sin trabajo, por lo tanto, casi sin sostén económico. Eh, era el famoso pase de factura que estaba haciendo del otro lado por intentar dejar su equipo, podríamos decir. Entonces, viene el verano aquí en Argentina es diciembre, enero y febrero. Enero y febrero son los meses donde está todo parado, todo muerto, hasta marzo que vuelven las clases de los niños en las escuelas y ahí se reactiva todo, ¿no? Y justo caía en ese momento, los sacerdotes iban de vacaciones. Dijimos, bueno, a ver, ¿quién puede ser alguien que sepa de estos temas? Porque lamentablemente, esto es lo que yo después muchas veces denuncio en mi canal de YouTube, que más adelante les explico lo que hago en la actualidad, de que los sacerdotes no están formados. Entonces, todos, no todos saben de esto, hay muy pocos que saben de esto, como también hay muy pocos exorcistas. Entonces, claro, yo me acuerdo que me fui a confesar de esto cuando ya estaba intentando de a poco salir, porque veía que pasaba todo esto y estaba muy enganchado en el grupo, empecé a ir a misa, etcétera. Y un sacerdote me dice, no, bueno, no pasa nada, ¿no? El amor de Dios todo lo puede y no, vos vas a una clarividente, no pasa nada. Es cierto que el amor de Dios todo lo puede, pero como me va a decir después el director espiritual hasta el día de hoy, entre el amor de Dios todo lo puede y vos, hay cosas que hay que hacer en el medio. Entonces, bueno, voy a una misa de sanación, de liberación, perdón, y en el momento, ¿no? De rompa, se corten las ataduras, con una parte de la misa donde se hace la liberación, eh, ahí yo empiezo a tener algunas manifestaciones, ¿no? No graves, no como el poseso que se tira del piso, no, nada de eso, sino yo me daba cuenta, ¿no? Ciertos cambios de temperatura, sensaciones de disconfort, de querer irte,
Yo pasé por, pues, cuando yo paso por el proceso de exorcismo, se confirma que eran vejaciones. Nosotros tenemos en las manifestaciones extraordinarias, demoníacas, la infestación, la obsesión, la vejación o la posesión, que es justamente la más grave. Yo estaba podemos decir, en el daño físico, en la perturbación física. Entonces, bueno, este sacerdote, cuando termina la misa esta grupal, ¿no? De todo el mundo, no es que individual, de sanación, le pregunto, mira, me está pasando esto, te puedo ver? Bueno, yo me voy de vacaciones ahora, venite en un mes. Ok. Entonces, seguimos pensando, ¿quién es el santo de cabecera exorcista, ¿no? San Benito. Oh, vayamos a la parroquia de San Benito, en Buenos Aires. Ok, vamos a la parroquia de San Benito. Y me llama mucho la atención que había un sacerdote que estaba confesando y había una cola larguísima, cosa que en la actualidad sigue ocurriendo. Esperamos todo ese tiempo, toda esa cola, en el momento uno quiere irse, porque bueno, ya está, no se da, no se dio, vengamos otro día. Pero perseveramos allí, mi novia y yo, eh, lo agarramos cuando estaba por ir, confesaba y celebraba misa. Cuando está haciendo el pasaje de confesar y celebrar la misa, lo agarramos y le contamos, ya está pasando esto y esto, que eran las manifestaciones, toda esta cuestión. Ah, bueno, espérenme hasta el final de la misa. Ok, esperamos hasta el final de la misa. Termina la misa y se queda un montón de gente alrededor, cosa que sigue pasando hasta el día de la fecha. Y bueno, me dice, vengan los dos, y nos empieza a hacer una oración, que le contemos, y nos empieza a hacer una oración. Oración de liberación, se manifiesta lo mismo que en la misa colectiva, podemos decir. Y cuando nos estamos por ir, mi novia le dice, mi mujer, ¿no? Mi novia en ese momento le dice, no, pero mira que hay más. Él hace reiki, hace esto, hace lo otro, hace lo demás allá. Ah, bueno, flaco, así fue literal. Te sacaste todos los números, fue lo que me dijo. Sacarse todos los números significa, por eso una frase argentina, ¿no? Pero significa que las tenés todas, hiciste todas. Vas a tener que empezar a venir todas las semanas a que hagamos esto. Porque hasta ese momento, hasta antes que le diga eso, era bueno, una oración, listo, ya está, anda a tu casa, después de última venís y pasa algo y me contás. Porque tampoco había una manifestación grave, no era nada, un cambio de temperatura, alguna cosita, un bostezo. Eh, entonces, bueno, empiezo a ir todos los viernes, si mal no recuerdo. Todos los viernes, religiosamente, era ir a hacer las oraciones y en un momento me dice, mira, eh, yo soy sacerdote, no soy exorcista, pero me dedico a la liberación, te voy a mandar con el exorcista de la diócesis. Voy, te hacen una admisión con un psiquiatra, con otra persona, cuando llegas directo al sacerdote. Es un equipo de trabajo. Bueno, cuando yo cuento todo esto, sí, vamos a llamar al padre. El padre viene, bueno, comenzamos un proceso de exorcismo. Un proceso de exorcismo de aproximadamente 1 año y medio, más o menos, donde iba todos los meses, ¿no? A verlo a él. En alguna oportunidad hubo alguna manifestación un poco más, pero bueno, se mantuvo todo en una línea bastante, entre comillas, tranquila. Cuando yo digo tranquila, es la diferencia con un proceso que realmente hay manifestaciones muy altas y muy grandes. Acá, como no era ese grado, era menor, pero bueno, seguía pasando varias cosas. A nivel psicológico, yo ya no entendía quién era profesionalmente. Yo me dedicaba a todo eso, ahora tenía que pasar a ser un psicólogo de mínima convencional o de máxima católico. Bueno, en ese momento ni se me ocurría eso. Eh, Tenía que tirar, me dijeron, bueno, mira, el exorcista me dice, estás parado con un pie en la calle y con un pie en la vereda, porque yo hacía, en cierto sentido, las dos cosas. Tenés que dejar todo, tenés que dejar absolutamente todo. Entonces yo dejo todo y tiro todo, salvo este grupo de terapia corporal, ¿no? La bioenergética tiene una base compleja, ¿no? De su creador Reich y sus otros autores, que es una base con una espiritualidad New Age, podemos decirlo esotérica. Entonces, en un momento, cuando estoy en una de esas clases, el sacerdote exorcista ya me había dicho, deja todo, es una decisión tuya, me puso la cruz en la mano y me dice, no puedes estar en los lados, tenés que elegir. Bueno,
Yo generalmente soy obediente en esas cosas, pero me quedó eso que dije, bueno, lo voy a ir dejando de a poco. Lo voy a ir dejando de a poco. El exorcista no es el mismo que mi director espiritual, que es el que les mencionaba antes de la liberación. En una de esas clases, empiezo a ver unas luces de colores alrededor del espacio. Estábamos trabajando, 6 personas más o menos. Cierro los ojos, vuelvo a abrir, otra vez lo mismo. Cierro los ojos, vuelvo a abrir, otra vez lo mismo. Como destellos que aparecían. Digo, me estoy volviendo loco o acá estoy viendo algo. Eh, Salgo automáticamente de la clase y llamo al primer sacerdote eclesial. Le digo, mira, pasa esto y esto, ¿qué hago? No vayas más. Vas a agarrar a esta persona el día, esto es viernes, el día lunes o la semana que viene, y vas a decirle que no vas más. Ok. Yo en paralelo, perdón, me voy acordando, en paralelo, en simultáneo, había empezado a hacer una consagración a la Virgen María en su advocación de Schoenstatt, lo que se llama la alianza de amor con la Mater, con la Virgen. Yo soy de la advocación de Schoenstatt, me identifico mucho. Eh, su creador, el padre José Kentenich, alemán. Entonces, claro, yo estaba haciendo la consagración a la Virgen en simultáneo que iba al grupo de bioenergética, pero que el exorcista me había dicho que dejé todo y había dejado todo y tirado todo, salvo este grupito. Me había quedado casi sin pacientes, las vejaciones y todo eso habían disminuido porque, claro, estaba en un proceso de exorcismo, pero el del otro lado me seguía pasando factura. Porque yo iba con mi director espiritual y decía que en ese momento no lo era, pero me guiaba, me ayudaba, porque Dios solamente está acá, porque el budismo no, entonces iba y le quemaba la cabeza y me explicaba, me explicaba, me explicaba, me explicaba. Entonces hubo mucho acompañamiento, más este grupo de los sábados, un grupo comunitario, ¿no? De fe, el cual sigo yendo hasta la actualidad. Y bueno, me dice tenés que dejar, bueno, a la semana siguiente me reúno con esta persona y fue lo último que terminé de cortar. Eso y la clarividente, a la cual múltiples mensajes venían para que yo siga concurriendo. Es decir, había resistencias del otro lado, había muchas resistencias del otro lado porque era una oveja que tenía cautiva, sin que fuera una elección mía hacer el mal y estar de ese lado, sino que yo pensé como un ignorante total que ayudaba más a las personas y a mí mismo, obviamente, haciendo todo eso. Entonces empezó a cortar todo, cortar, 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 y terminó básicamente como desahuciado en el sentido de, bueno, ¿y ahora qué? Y el sacerdote me dice, bueno, sos como Pablo, por casualidad, tirado en el caballo que tiene que aprender a caminar. Está abriendo los ojos y tenés que aprender a caminar. Entonces hubo un proceso largo de tiempo donde mi identidad estaba muy complicada porque yo no, venían los pacientes, claro, los que habían quedado o alguno nuevito que se sumaba y pasaban de ver el Buda gigante a una cruz. O los libros, que había un montón, quedaron menos, porque los libros los tuve que eliminar. O la lámpara de sal, la que no había nada. Entonces, claro, un consultorio pelado, cuando estaba lleno de amuletos y estatuas, estatuillas, dioses, etcétera, y todos los vínculos que tenía de los grupos anteriores, que cuando yo estaba haciendo ese proceso de conversión, o un proceso de conversión, pero el inicial, para poner un nombre, me llamaban, bueno, ahí está el convertido, el convertidito, y el que sigue a Jesús, el que está acá pero está allá también. Entonces todos esos vínculos fueron, sin que yo les diga no, no los quiero ver más, ni mucho menos, se fueron cayendo, dejaron de hablar, me dejaron de llamarme, de escribirme, de frecuentarme, dejaron todo, ¿no? Entonces se limpió eso y aparecieron vínculos nuevos. Eh, entonces, bueno, fue un proceso de reconstrucción, creo que no me olvido ningún dato de toda esa línea de tiempo, eh, pero bueno, yo fui de a poco parándome de nuevo, ¿no? Empezando a frecuentar misa diaria, sacar un rosario diario, grupo de oración, grupo de la advocación de la Virgen, eh, algunas, sí, actividades caritativas, y empezar a hablar de otra manera, pues mi cerebro en cierto sentido estaba seteado para hablar desde la espiritualidad de New Age, la carta astral, las energías, y hacía choque con la parte bíblica, con toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esto para algo tiene que servir, o sea, para algo pasé por esto. El sacerdote me decía, bueno, Dios te quiere mucho, te quiere para algo, por algo te dejó pasar por esto. Y fue surgiendo que en la pandemia
aparte yo daba charlas de budismo, de karma, de reencarnación, o sea, estaba muy empapado en el tema, muy metido en el tema. Gracias a Dios no se llegó al grado más alto que era el de posesión, no se llegó hasta ahí. Y después, haciendo esta alianza de amor con la Virgen de la Advocación de Schoenstatt, eh, empiezo a rastrear que en el tiempo la Virgen siempre había estado presente. Es decir, me cuentan que una medallita de la Advocación de la Virgen de Schoenstatt, que si no la conocen, búsquenla, una medallita había aparecido en una mudanza de hacía un par de años atrás, pero que era una medallita que me había regalado mi abuela cuando yo tenía un año, ¿no? Y había atravesado múltiples mudanzas, porque yo no soy de Buenos Aires, soy de otra ciudad, de la costa, y bueno, y esa medallita apareció, ¿no? Entonces uno empieza a rastrear y a ver qué, ok, estaba esa medallita que era de su momento, que después apareció una mudanza, que después la Virgen de Luján aparece cuando estoy haciendo la iniciación de Reiki, y bueno, como empezás a atar cabos de que nunca habías estado solo, pero que te estaban dejando para ver, bueno, a ver cuándo te vas a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Y uno no se da cuenta porque yo, si me hubiese pasado esto de Dios puso un instrumento, como fue mi mujer, para darme cuenta que yo podría en mi libertad haber dicho, no, todo muy lindo, y al principio yo tuve cierta reactividad, ¿no? Como, bueno, no, al retiro ni siquiera iba a ir, ¿no? Y algo me hizo ir ese jueves a las 9 de la mañana, eh, miércoles a la noche anterior al Jueves Santo, yo no iba a ir. Pero bueno, dije, bueno, hoy no tengo nada que hacer, y así empezaron a pasar un montón de cosas. Y bueno, viene la pandemia, y en la pandemia el encierro, yo migro casi toda mi actividad a lo virtual, yo atendía de manera presencial y virtual, pero no la virtualidad de otros países, sino se había dado que pacientes que tenía de Buenos Aires se iban a vivir al interior, a ciudades del interior de Argentina, entonces, bueno, querían retomar, seguir con la terapia, no querían un psicólogo nuevo, entonces los atendía por Skype en ese momento. No es que yo como estrategia abría el mercado, por así decirlo, de las fronteras, ¿no? No, sino que se había dado de manera espontánea. Entonces, viene la pandemia, digo, bueno, hay tiempo libre, yo seguía trabajando virtualmente, pero voy a empezar a hacer difusión. Abro un Instagram y hago difusión. Difusión abro Instagram y un canal de YouTube, ¿no? Y empiezo a difundir algunas cosas. Eh, y en un momento me contacta, ya ni recuerdo por qué, una mujer, Lore fue mayor de Estados Unidos, y me hace un vivo de Instagram, en ese momento estaba lleno de vivos, de Instagram, de lives, sobre el testimonio, sobre algo así, ¿no? Pero en su momento. Y eso tuvo un montón de repercusión, pues yo tenía un canal grande, y empezaron a caer, bueno, desde seguidores, personas, otros vivos, un cura de Colombia para hacer un proyecto, bueno, se empezó a, sin que yo quiera, porque esto yo no lo gesté, yo quería difundir la psicología y quizás algo de la palabra de Dios, algo así, ¿no? No era mi misión, en cierto sentido, trabajar en discernimientos. Entonces, bueno, eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Siento que tengo un canal muy pequeño porque me cuesta mucho en Instagram, o sea, no me dejan publicar, no me dejan publicitar, me tiran abajo los videos, en YouTube pasa lo mismo, entonces voy creciendo a paso de hombre, como paso de tortuga, como quien diría. Un seguidor, dos seguidores, después me sacan 50, vuelve a subir, bueno, es así. Lamentablemente se ve que al canal, a Instagram, no le gusta mucho que hable de estas cosas. Entonces cuesta, se podría difundir mucho más, pero cuesta bastante. Entonces, pero más allá de que cueste, igual se dan todas estas oportunidades de difundirlo. Entonces, yo en la actualidad me defino como psicólogo católico. eh, Trabajo con pacientes de todas partes del mundo, desde Argentina hasta Corea del Sur, pasando por Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Alemania, Italia, Australia. Lo más lejano es Corea del Sur y Australia. Entonces atiendo generalmente latinos que han emigrado, con un gran nicho creyente, ¿no? Católico sobre todo, evangélicos también, ojo. Eh, ¿Por qué? Porque buscan que se hable un lenguaje común, porque no quieren un psicólogo ideologizado con el aborto, con la ideología de género, con todas estas nuevas ideologías de turno, marxistas, eh, que llevan para cualquier lado a la gente, ¿no? O mismo con teología de la liberación, entre otras cosas. Entonces buscan eso, ¿no? Más allá de la parte terapéutica científica, con lo cual abordamos los cuadros y los casos,
Y una subactividad que tengo es el discernimiento, ¿no? El dedicarme a humildemente trabajar en conjunto con sacerdotes para discernir cuando el sacerdote tiene algún caso que está muy en el filo, de que puede ser emocional o no, entonces yo lo evalúo para ver si va por el lado de lo plenamente humano o tiene un contenido espiritual. Entonces trabajamos en conjunto haciendo esos casos, ¿no? De humildemente un discernimiento de qué hay, ¿no? Si es más humano o espiritual, ¿no? Porque muchas veces se enmascara de muy buena forma, o tenés casos que son completamente espirituales, pero que se disfrazan en lo humano, entonces depresiones que por años ninguna medicación funcionó, y cuando haces un discernimiento bien preciso y haces un trabajo espiritual, la persona con una base humana dañada, pero empieza a funcionar mucho mejor. Eh, entonces, bueno, ese es mi trabajo de hoy, sumado a la comunicación, a la difusión. Tengo un canal de YouTube que es Pablo Caruso Psicólogo, donde ahí lo que intento hacer es, no soy youtuber ni me dedico a Instagram, sino soy psicólogo, psicólogo católico y docente universitario. Esas son mis actividades. Pero en los tiempos libres me dedico que no tengo casi tiempos libres, pero en lo que puedo intento subir contenido a Instagram, siempre relacionado a la psicología y al combate con la New Age. Esa es como mi gran misión, el combatir la New Age. ¿Por qué? Pues yo estoy metido en eso, sé cómo funciona, sé la teoría y sé la práctica. Entonces me dedico a eso, está en mi mente escribir un libro acerca de esto, tiene mucho contenido en el canal sobre constelaciones familiares, que hay conferencias, puedo dar conferencias tanto presenciales como virtuales, charlas, cursos, acerca sobre todo de esto y de la parte psicológica, ¿no? Obviamente. Los canales que más utilizo es el de Insta, que es @Pablo F. Caruso, y el de YouTube, Pablo Caruso Psicólogo. Después hay un podcast que es Pensar Críticamente, eh, pero que en general es el audio, o sea, son los videos de YouTube en audio, ¿no? Para que tengan otro formato. Es el que menos tiempo le dedico, por lo tanto, probablemente si alguien ingresa, va a haber un montón de episodios, un montón, pero no tan actualizados, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaron a surgir vivos, transmisiones con sacerdotes, con, por ejemplo, el padre Javier Oliver Rabasi, con Carlos Spam, con otros sacerdotes, con Luis Chumpén del Perú, entrevistas a Pablo Muñoz y Torreta, a Miklos Lukács, bueno, entre otros, ¿no? Porque también la idea es dar un poco la batalla cultural desde la psicología, ¿no? Se nombra mucho hoy la batalla cultural, política, bueno, ya hay grandes exponentes en eso, no me voy a meter, pero desde la parte psicológica no hay tanto. Entonces yo trato de abordarlo un poco desde allí, de cómo el sistema, el mundo en su definición globalista está influyendo sobre todo en la cabeza de los niños, está trastocando, ¿no? O subvirtiendo los valores, cómo se ataca a la iglesia, cómo la agenda global, donde uno de sus tentáculos como un pulpo es la New Age. Por eso, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que no los quiero aburrir, pero bueno, me dedico un poco a todo eso. Espero que este testimonio les sirva de algo. Tienen una página de internet que es www.pablocaruso.online. Ahí tienen un formulario de contacto o el mail, que es el mismo, que es consultas@pablocaruso.online, o sea, es el mismo que el formulario. Ahí pueden ver lo que hago, pueden seguirme el que quiera o suscribirse al canal, nos ayudaría muchísimo. Tengo un Patreon también, porque esto se sostiene en base a las donaciones de ustedes o sea, yo trabajo todo a pulmón, no tengo editores, no tengo community managers, no, todo lo que hago lo hago solo. Aprendí a editar videos en Premiere solo, con tutoriales, y tratar de tener un micrófono, una cámara. Ahora no estoy en mi oficina porque tuve un accidente ayer que se cayeron dos bibliotecas, o casualidad. Entonces es un caos ese lugar ahora. Entonces, bueno, le agradezco mucho al canal. La verdad que estoy muy agradecido con esta entrevista. Espero que se pueda difundir y estoy a disposición para lo que necesiten. Les mando un gran saludo desde Buenos Aires, desde Argentina.